Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Gracias a todos nuestros amigos, hermanos, a todos aquellos que nos acompañan permanentemente. Gracias por su compañía, gracias por su fidelidad, gracias por compartir cada enseñanza, gracias por sus muy buenos comentarios y apreciaciones para este tiempo de Torá al instante desde Israel Casa Integral, aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una semana, sin lugar a dudas, apasionante. Un tema que nos ha despertado un interés muy particular, creyendo que a lo largo de nuestros días hemos entendido con claridad, con discernimiento, con entendimiento lo que significa eternidad. Mencionamos que la eternidad no es algo transitorio, algo pasajero. Muchas veces decimos un trámite, por ejemplo, migratorio puede durar una eternidad, pero esa eternidad a la que estamos refiriendo en mi ejemplo puede ocurrir en 3 o en 4 o en 5 años, de tal manera que solo es un decir esa eternidad. Pero no podemos confundir esa eternidad aparente, supuesta, relativa, con lo que significa el contexto de la eternidad de Dios, la eternidad de nuestro amado Hashem, Baruch Hashem, y la eternidad de la palabra, la eternidad y el poder de la palabra viva que es eterna. Justamente hoy compartía con un querido hermano de Colombia, en la ciudad de Villavicencio, a quien saludo de manera especial, y él me decía, hablando sobre el tema de la eternidad, esta palabra que me parece interesante para compartir ya en las conclusiones de semana. Cuando damos comienzo a la lectura en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, encontramos esa extraordinaria palabra que dice en el principio. La mencionamos en este transcurrir de semana. Ese principio es un principio fundamentado en la estructura humana. En el principio de mes, en el principio de semana, en el principio de año, en el principio de un empleo, en el principio de mi estudio universitario, en el principio de una relación de noviazgo, en el principio de la vida de una pareja en su matrimonio. Todo tiene un principio. Pero este principio al que nos referimos es un principio evidentemente humano. Todo tiene un principio. Pero a la luz de la palabra, en el original hebreo, esa palabra principio que vemos en Bereshit capítulo 1, realmente esa palabra va más allá de lo que hoy podemos comprender. Es decir, que ese principio realmente hace alusión a que antes de pronunciar esta palabra ya ha existido un principio infinito y más allá. Es decir, que cuando viene el libro de Bereshit capítulo 1, verso 1, en el principio Elohim creó los Shamaim, los cielos y la tierra, el Eretz, y el Eretz, la tierra, estaba Tohu, es decir, sin forma, en soledad desértica, y Bohu, vacía, en ruinas, y las Yosej, las tinieblas, estaban sobre la faz del Tehom, el abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces viene en el verso 3 el poder de la palabra creadora y de la eternidad, que ya viene de antes de ese principio, pero ahora se materializa en el verso 3 y desde el verso 1, por favor, y nos dice, y dijo Elohim,
sea la or, sea la luz. Observen, mis amados hermanos, que ese poder de la palabra creadora es un poder eterno. Y vemos que en el principio de Bereshit capítulo 1, verso 1, nos da comienzo a toda la narrativa bíblica, a toda la historia que nos acompaña hasta nuestros días. Todo el concepto profético establecido por Hashem en cada uno de los episodios, en cada una de las convocatorias, los Moedim, en cada uno de los tiempos de la historia, los imperios y todas las circunstancias narradas textualmente al pie de la letra, escrito está hasta los días hoy y por venir. Todo está escrito aquí en el manual de instrucciones. Nada, absolutamente nada, escapa a la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro amado Adonai. Y luego cerramos en el libro de Revelaciones, en el capítulo 22 y el verso 20, diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, amado Yeshua HaMashiach. La gracia de nuestro amado Yeshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén. La gracia de Hashem, la bondad, el Rehem, la misericordia de Adonai. El libro de Juan, en el capítulo 5, y fue un tema que tratamos esta semana, y estoy ya prácticamente hoy considerando nuestro cierre de jornada, sacando algunas conclusiones del tema. Juan, en el capítulo 5 y en el verso 46, por favor tenga muy presente este texto. Sé que usted lo ha leído innumerables veces, en muchas ocasiones, pero vamos a ir a Juan capítulo 5. Por favor, acompáñeme en su Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 5, y leamos el verso 39. En principio, leamos el verso 39. Acompáñeme, por favor, en la lectura. Tome nota de cada texto que estamos compartiendo. Si no lo puede leer, va conduciendo o está en su sitio de trabajo, seguramente con un audífono escuchándonos. Pues en el momento que pueda disponer de su Biblia, por favor, vaya a su Biblia, lea, subraye y por favor acompáñenos en este estudio. El verso 39 de Juan 5 dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no puedo obtener el testimonio de Yeshua HaMashiach a través de una doctrina de hombres, de una teología humana, de un pensamiento motivacional, filológico, filosófico o más aún desde un punto de vista intelectual o académico. Mis amados hermanos, la única manera de conocer a Yeshua, su carácter, su integridad, su sapiencia, su sabiduría, su espíritu, si puedo usar esa expresión tan importante, sus frutos, todo lo que Adonai encierra propiamente a través de Yeshua es en la lectura de cada pasuk, de cada verso de este precioso Kadosh libro. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Adonai en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viniere en su propio nombre, ¿a ese recibiréis? Por favor. Si a otro que viene en nombre propio, en su doctrina, en su teología, en su concilio, en su manera de pensar, en sus intereses propios, ¿a esto recibimos? ¿Cuánta gente conocemos hoy siguiendo cada enseñanza moderna yo no sé cómo llamarlas, por favor, de expresiones psicológicas, emocionales, emotivas, nueva era, místicas y tantas doctrinas que hoy tenemos? Y cientos de miles de gente siguiendo pensamientos humanos y totalmente apartados de la verdad que nos hace verdaderamente libres.
Entonces el verso 46, que es el punto al que quiero llegar en Juan 5, dice la voz de Yeshua HaMashiach, la Torah viviente, dice esta frase que usted debe subrayar. Y más que subrayar, debe grabar en su corazón como conclusión de la jornada de esta semana. Este es un punto importante para concluir. Dice Yeshua HaMashiach, porque si creyeres a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió Moshe. Es decir, que estos primeros 5 libros de la Biblia, Bereshit, Shemot, Bamidbar, Levítico, bueno, me faltó el libro de, voy a decirlo en español mejor para los hermanos que nos acompañan por primera vez, el libro de Bereshit, el libro de Génesis, Shemot, Éxodo, el libro de Vayikra, Levítico, el libro de Bamidbar, Números, y el libro de Devarim, Deuteronomio. Estos primeros 5 libros, que son el fundamento de la eternidad, dice la palabra en Juan 5:46, en boca de Yeshua HaMashiach, en voz de Yeshua HaMashiach, en voz de la Torah viviente, dice, de mí escribió Moshe. Es decir, que cuando tomamos estos primeros 5 libros de nuestra Kadosh Torah y los desmenuzamos durante 54 reuniones del año, durante 50 estudios de Torah, 54 parashot del año, y vemos allí la Torah, vemos allí los Nevilim, los profetas, vemos allí el Tanaj, y luego vamos al Brit Hadasha, podemos conocer el carácter y la mente de Yeshua. No para evaluarla o para considerarla, sino para aprender de él. Así es que la ley, para que entremos ya a la conclusión de semana, la Torah existe eternamente y fue y es espiritual. Todos los mitzvot, los mandamientos y los testimonios que Adonai nos entrega a través de su Torah han sido afirmados y establecidos, por favor, escríbalo en sus notas, eternamente y para siempre. Es decir, que no podemos admitir bajo ninguna circunstancia que cualquier concepto teológico, denominacional o conciliar pretenda informarnos inapropiadamente que Shabbat fue abolido o que alguno de los mandamientos ya no tiene cumplimiento porque la gracia absorbió todo esto. No, mis amados hermanos. Esa es la conclusión número 1 y la más importante que estamos tomando en esta semana de trabajo. La Torá, sus textos, sus mitzvot, sus ordenanzas, sus palabras de Shemot 20 y todo lo demás, a través de estos 54 estudios de Parashot del año, estamos evidentemente concluyendo que sí, hay una eternidad de la palabra, y esa eternidad de la palabra nosotros la traemos directamente a nuestros corazones, y con ella es que evidentemente hoy nosotros nos sostenemos. Ahora, mis amados hermanos, cuando hablamos de la importancia de la vida eterna, necesitamos evidentemente reconocer que apartados de Hashem nada podemos hacer. Desde el monte de Sión, desde el monte Horeb, el Espíritu de Adonai envía el sonido de las palabras en más de 70 idiomas, en más de 70 lenguas. Se establecen las palabras de Shemot capítulo 20 y establecen, repito, el fundamento de la Torá, de la palabra escrita hasta nuestros días, escritos por la mano de Adonai. Decir que todos los mitzvot, las palabras, tienen eternidad. Estoy hablando en principio de esas 10 palabras de Éxodo 20, que posteriormente en el estudio de toda nuestra Biblia concluiremos en 613 ordenanzas. Y vemos cómo la Torá, la Biblia, se fundamenta en 2 características primordiales: en la ley y en los profetas, en lo que escrito está. Ahí se fundamenta toda la palabra. La Torá que escribe Moshe es la Torá que debe tener un cumplimiento permanente y eterno, desde el ayer, el hoy y el mañana, por siempre y para siempre. Esa ley se debe cumplir a cabalidad
plenamente, porque en ella estamos encontrando lo que es el amor incondicional de Mashiach, para que vivamos como una comunidad, para que vivamos como una familia, para que vivamos como una cajal en el amor de Adonai, es decir, estableciéndonos en una condición de arrepentimiento de Techuvá, estableciéndonos en una condición de obediencia, estableciéndonos en una condición de un corazón circuncidado de la mente humana, del pensamiento, de las emociones, y establecernos en el fundamento de la palabra. Esa autoridad que existe a través de la palabra espiritual en los mandamientos, en los testimonios, es el poder del Ruach HaKodesh sobre cada uno de nosotros. Cuando aprendemos a mirar nuestra vida no conforme a las estadísticas económicas del siglo o a los conceptos relevantemente históricos de la humanidad, sino a caminar en el poder del Ruach, en el discernimiento y la sabiduría que el Ruach HaKodesh nos entrega. Mis amados hermanos, quienes subimos a este nivel de Torah, a este nivel 3 de Torah, entenderemos que caminar conforme a su voluntad, a su perfecta voluntad buena y agradable, es caminar en este tiempo de gozo, en este tiempo de shalom, en este tiempo de compartir. Qué bueno ver a los hermanos juntos compartir con gozo y armonía en todas las naciones. Hoy tenemos el privilegio como Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville de reunirnos cada Shabbat con nuestros amados hermanos de Holanda, de España, de Londres, de Asia, del Japón, de Australia, de México, de Costa Rica, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de los Estados Unidos. Nos reunimos todos a través de estos medios de comunicación en el sistema virtual, a través de Internet. Y esto lo traigo a colación, amados hermanos, porque hace aproximadamente un poco más de 18 años, cuando dábamos comienzo en esta ciudad de Cherryville a Iglesia Cristiana Integral en aquel entonces, nuestra amada pastora Pili, cuando éramos un grupo muy pequeño localmente, estableciéndonos, formando el principio de una visión de la congregación, la pastora Pili, recuerdo, y creo que todos los que me están escuchando y estuvieron presentes en aquel momento, recordaremos el día en el que la pastora, estando al frente en la plataforma, presentó una profecía, la palabra profética que la pastora tiene a bien presentar esa palabra profética. Hemos visto los resultados a lo largo de cada palabra profética que ella ha expresado en nuestra cajal, en nuestra congregación. Y ella dijo textualmente: desde este pequeño pueblo de Cherryville, Carolina del Norte, un pequeño pueblo con futuro grande, vendrán de todas las naciones y recibirán el estudio de la palabra y aprenderán a amar la palabra, a vivir la palabra, a compartir la palabra. Y cuando estas palabras salieron de su boca hace, repito, más de 18 años, quienes estábamos allí reunidos, incluyéndome por supuesto, nos miramos de reojo y decíamos: ¿pero qué es lo que acaso la pastora está diciendo? Por favor, ¿cuándo alguien podrá venir de otra nación a este pequeño pueblo donde no somos más que unos cuantos de la familia hispana? Porque en este entorno a nuestro alrededor, muy, pero muy pocas, contados con los dedos de las manos, la familia de la comunidad hispana. No veíamos nunca jamás que esta palabra profética tuviese algún eco, algún respaldo. No tenemos ni siquiera en la ciudad un hotel, ni siquiera un hotel donde pensar en hospedar a gentes de todas las naciones. Pero traigo el ejemplo a colación, mis amados hermanos, porque estoy pretendiendo llegar a un punto con ustedes respecto a la eternidad. Hoy, 18 años después, esa palabra profética se ha cumplido. No a la manera física y material que la mente del hombre piensa, pero se cumplió desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista profético en el que la pastora Pili habló a nuestros corazones. Me explico. Hoy, 18 años después, a través de estos medios de comunicación y estas redes sociales,
Gracias, Hachem, por esta oportunidad de transmitir vía internet. Tenemos a todas las familias de las naciones, de Europa, de Asia, de Australia, de América del Sur, de Centroamérica, de Norteamérica, todos congregados en Shabbat. Y nosotros pensamos que los íbamos a tener físicamente en las sillas allí, donde pensábamos, dónde los hospedaremos, dónde habrá cabida para tantas personas. Pero como la mente de Yeshua no camina ni funciona como la mente de nosotros los seres humanos, entonces, ¿cómo yo puedo comprender el pensamiento de Hashem? Si para él, repito como lo dijimos esta semana, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Caminando como viendo al invisible. Entonces hoy podemos entender que la eternidad de Adonai no es la eternidad como nosotros humanamente quisiéramos pensar en la eternidad. Y ya voy a explicar un poco más en detalle este sentido de lo que quiero expresar, de cómo nuestra mente humana piensa de una manera muy intelectual, racional, metódica, cuadriculada, pero la mente de Yeshua obra de maneras tan indistintas, por lo tal afirmo, es imposible que nosotros pensemos siquiera en entender la mente de Mashiach. Lo que mejor podemos entender sin lugar a dudas de nuestro amado Yeshua, como escribió Moshe de Yeshua en toda la Torá, es su amor incondicional por nosotros. Y nos entregó justamente este manual de vida para que podamos vivir una vida en rectitud, en armonía, en gozo, en salud, en bendición, en prosperidad, en todos los mejores aspectos. Cuando caminamos conforme a lo que escrito está, lo vimos en esta semana, entonces la palabra dice, si caminas conforme a lo que he escrito para ti en este libro, y meditas en cada una de estas ordenanzas de día y de noche conforme a lo que está escrito por parte de Moshe, de mí, dice Yeshua, entonces todas las cosas te saldrán bien y serás prosperado en todo tu camino. Y tú no pedirás prestado, pero prestarás a otros, ¿sabes? El pueblo, nuestros hermanos de Judá, el pueblo judío, creo que ese texto lo han aprendido muy, pero muy bien. Porque si bien es cierto que buena parte de los grandes multimillonarios del mundo son pueblo judío, ellos saben cómo prestar y no tomar prestado. O sea que algo tenemos que aprender de todo lo que la palabra de Hashem nos está enseñando. Así es que el libro de Romanos, en el capítulo 7, verso 14, nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales. Por lo tanto, en nuestra condición de pecado, ¿cómo podemos entender el contexto espiritual de Mashiach? En Romanos capítulo 8, verso 2, la palabra dice, porque la ley del Espíritu da vida en Yeshua. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Salmo 111, versos 7 al 10. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta caminar una vida en rectitud? En rectitud conmigo mismo, en rectitud con mi familia, con mi entorno, con mi prójimo, en rectitud con mi comunidad como hermanos en la fe, en mi entorno laboral, en mi entorno social. Hoy vemos cuánta corrupción lamentablemente tenemos a través de los gobiernos y la política del hombre. Realmente el éxito de un político, aunque suene un poco fuerte e incómodo decir estas expresiones, hemos perdido a un gran número de muy buenos líderes cristianos, creyentes, pastores o del nivel de Torá, que repentinamente los toma el espíritu de la política y los arrastra supuestamente en una condición de querer servir al pueblo, pero la única manera de ejercer una labor política es prestarse para las limitaciones corruptas que el mundo político ejerce. Tenemos gobiernos, presidentes, gobernadores, alcaldes, ministros en todas las líneas, en los gobiernos, en el mundo entero, en condiciones absolutamente vanas de corrupción.
no muy lejos de allá, ahora mismo el Vaticano está siendo pasado por una condición de corrupción de los hombres encargados de las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no vamos a entrar a ese terreno apache para no complicarnos la historia. Pero, mis amados hermanos, siempre Adonai ha tenido misericordia de su pueblo y nos llama y nos exhorta para que caminemos en una línea de verdad a través de su palabra y de rectitud, integralmente, íntegros en lo que decimos, íntegros en lo que hacemos, íntegros en lo que comunicamos, íntegro es en lo que enseñamos, íntegros en todo nuestro diario vivir. Es la única manera como el mundo, las naciones, podríamos entrar a hablar de la paz. No de la paz que el mundo ofrece. El mundo ofrece una paz totalmente corrupta, una paz esperando de qué manera puedo obtener beneficio tuyo. Necesitamos subir a un nivel de la paz, del shalom. Dice su palabra, el shalom que solamente Adonai nos puede entregar. ¿Cuál es entonces esa ley? ¿Cuál es entonces esa autoridad de Hashem? Su amor por su pueblo, por su casa, por su iglesia. Por lo tanto, de ninguna manera el amor incondicional de Hashem, probado y establecido en el madero, podrá decirse que fue abolido, porque el amor de Adonai es absolutamente eterno, eterno, eterno. Y de ninguna manera, por favor, mente humana, teología o denominación podrán decir que fue abolido. El libro de Isaías en el capítulo 42, verso 18 dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Adonai? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Adonai se complació por amor de su justicia a magnificar la Torá y engrandecerla, porque la Torá salió de Sión. El libro de Miqueas en el capítulo 4 y en el verso 2 dice la palabra: vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Oreb, al monte de Adonai, y a la casa de Elohim, de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Hashem. Amén. Observen, y de Hashem, la palabra de Hashem saldrá de Jerusalén. Ayer compartía justamente, y lo digo con amor, con respeto, con el mejor honor, admiro grandiosa y poderosamente a nuestra comunidad de hermanos judíos, entendiendo, repito, que hay judíos absolutamente ortodoxos, ultraortodoxos y demás líneas de judíos entre muchas denominaciones o doctrinas de judíos. Pero de alguna manera, mis amados hermanos, Hashem ha permitido que nuestros hermanos de la comunidad de Judá hayan permanecido en vida hasta nuestros días, después de pasar por los tiempos de expansión o de expulsión, en los tiempos en que fueron retirados de su tierra, llevados a las naciones, pasados por condición de esclavitud. En los tiempos en que fueron sometidos a la Inquisición, tiempos muy recientes por demás, de la Inquisición española, que fue una atrocidad de la humanidad, de lo cual hasta el día de hoy se han pedido perdón a la humanidad por esa atrocidad que se ocurrió en España para el tiempo de la Inquisición. Tuvimos aquí en Torah al Instante un programa tremendo programa respecto al tema de la Inquisición. Les invito para que vean ese tema y lo estudien. Para muchos era completamente nueva la historia, pero no podemos esa historia pasarla por alto. El pueblo de Israel, la comunidad judía sefardita, víctima de las atrocidades de la religión tradicional del nivel 1 y la manera como fueron muertos, asesinados vilmente, de una manera totalmente monstruosa el pueblo judío.
Todo porque no se atrevían a negar el nombre de Yeshua HaMashiach y aceptar y reconocer su religión. Algunos en situaciones muy particulares de muerte tuvieron que hacerlo y aceptaron la fe por obligación, por imposición. Muchos otros salieron de España, se destinaron hacia otras tierras, y es de allí donde justamente nuestras tierras latinoamericanas, Colombia, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, todo este contorno de Uruguay, Paraguay y demás naciones, tuvimos la bendición de recibir en nuestras tierras a los hermanos de Judá que fueron sacados después de ese tiempo de Inquisición. Por eso es que buena parte de los nombres, la cultura, nuestros alimentos, nuestros trajes típicos, entre muchas cosas, nuestro dialecto, los nombres, los nombres de los pueblos, etcétera, todo tiene que ver con la cultura judía. Por eso exalto el valor de los hermanos de Judá, porque en medio de sus crisis, como el mundo los ha querido sepultar, matar, el Eterno, nuestro amado Hashem, los ha guardado. Y obviamente en medio de todo ese proceso, un sinnúmero de ellos han muerto. Murieron en la Inquisición, murieron en Babilonia, llevados a esa condición de esclavitud. Murieron trágica y lamentablemente en el tiempo del Holocausto nazi y la persecución contra el pueblo judío. Ningún otro pueblo ni nación en el mundo la ha soportado como lo ha soportado nuestros hermanos de Judá. ¿Y con qué propósito Hashem ha permitido todo esto? Para que su palabra continúe viva y eterna, y eterna, y eterna. Y siempre Hashem tendrá un remanente guardado para que su Kadosh Torah nunca desaparezca. Cielo y tierra pasarán, mas mi Kadosh Torah no pasará. Así es que en este proceso quisiera detenerme un momento, hermanos, para hacer una pequeña reflexión respecto a un punto con el que quiero hacer el cierre de semana con el tema de eternidad. Mucho tenemos que hablar de eternidad, muchos aspectos tendríamos que considerar de la eternidad, de los atributos de Dios, de la eternidad de Dios, de la eternidad de la palabra. Pero recuerden que Torah al Instante tiene como propósito generar en ustedes el interés, la pasión por buscar, por investigar, por profundizar. No te quedes con estas pocas palabras del pastor Alfaro. Por favor, ve mucho más allá. Te estoy apenas abriendo el camino para que tú entres en tu estudio personal, individual y de responsabilidad, de disciplina. Y estudia, por favor. Lean, escudriñen la palabra, porque allí encontraremos las respuestas. No te quedes solamente con escuchar una enseñanza y creer que ya estamos haciendo la gran cosa. Necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos trabajar aún mucho más. Vamos un momento a nuestra pausa y regresamos en unos segundos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario. Cápsula de vida con Camilo Alfaro. El programa Noti Maná. Estudio Bíblico Maná. Una producción de Israel Casa Integral. Por favor, suscríbanse en nuestro portal Israel Casa Integral. Aquí usted tiene la oportunidad de hacer los estudios de módulos absolutamente gratuitos, más de 18 módulos de estudio bíblico, de estudio de Torah. Por favor, inscríbase, prepárese. Mira,
Esta semana vengo trabajando con un grupo de varones los días sábados. Los invito, amados varones. Usted quiere participar con nosotros, bienvenido, sin ningún compromiso. El único compromiso es con Adonai. Amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Sábados, 7:30 de la mañana. Nos reunimos un grupo de varones y siempre tratamos diferentes temas. Obviamente vinculados y relacionados con la vida del varón, la responsabilidad del hombre, el hogar, el esposo. Sé que muchas mujeres dirán, amén, yo quiero que mi esposo esté allí. Bienvenidos. Esta semana estamos hablando con los varones de la importancia de la perseverancia, cómo un hombre debe ser perseverante. Perseverar, muchas veces perseveramos en algunas cosas materiales, pero en la parte espiritual no. Perseveramos en el trabajo. Si estoy enfermo, no importa. Si mi temperatura está extremadamente alta, con una fiebre muy alta, pero tengo que trabajar, yo persevero. Yo voy al trabajo porque tengo que trabajar. Pero si es viernes en la tarde y tengo fiebre y amanezco el día sábado, Shabbat, con fiebre, ni que me digan que voy a ir a la congregación porque con esta fiebre no puedo salir de casa, estoy enfermito. Entonces perseveramos para ciertas cosas que nos convienen, pero cuando se trata del estudio de la palabra, de la congregación, hasta ahí nos llegó la perseverancia. Tenemos que aprender a perseverar día y día en todo lo que hacemos, en la vida espiritual, en la vida laboral, por supuesto, en la familia, en el matrimonio, en el hogar, en nuestros hijos, en el estudio de la palabra. Mi amado hermano, si ya eres una persona adulta, como en el caso mío, que ya estoy en los 50, es decir, 50, ya no se cuentan más. Entonces, si durante estos años de tu vida no lograste hacer algo por tu vida, prepararte en alguna disciplina, en alguna profesión, en alguna actividad, yo te invito, inscríbete en Israel Casa Integral. Inscríbete. Empieza a tomar los módulos y persevera en tu estudio de la palabra, para que todo lo que llegue a tu oído lo puedas discernir, filtrar y no estar recibiendo tanta desinformación que tenemos hoy justamente también a través de estos medios de comunicación. Bueno, mis amados, vamos al libro de Bereshit y con este contenido quiero cerrar nuestra jornada del tema de eternidad. En el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 49, vamos a tomar el texto del verso 28. Voy a hablarles de la lectura de este texto, voy a procurar leerlo porque realmente son pocos versos, pero tienen un contenido tan profundo. Lo vimos durante el parashá correspondiente a este tema y evidentemente en este parashá de la semana nos encontramos en la parashá Vayehei y en este parashá nos habla de la muerte y el sepelio de un patriarca, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, nuestros patriarcas. Pero vamos a sacar una conclusión respecto a esta muerte y sepelio de Jacob para hablar de la eternidad. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Estoy en el verso 28, capítulo 49. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por sus bendiciones los bendijo. Los mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. ¿Recuerdan cuál cueva es esta, verdad? La cueva de Macpela, la cueva que compró Abraham, que pagó con dinero un alto costo económico y como un hombre en riqueza, un hombre de Adonai, un hombre próspero, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre obediente, tiene prosperidad. Yo no entiendo por qué hoy a las gentes les cuesta tanto problema que un médico, un abogado, un psicólogo o cualquier otra profesión, la persona, sabemos de un médico, decimos, es un hombre adinerado porque es un médico. Sí, está bien. Gloria al Eterno que sea bendecido en su economía. Pero hay que un pastor tenga dinero.
Y entonces lo primero que se le ocurre a cualquier persona, ese pastor tiene dinero porque se roba los diezmos. Tenemos tan poco pensamiento, tan bajo pensamiento. En nuestras entrañas tenemos tan mal concepto de los hombres de Adonai, que pues tengo que decirlo entre paréntesis, no quiero justificar, pero yo sé que ha habido malos testimonios, sí, está bien. Yo sé que han habido malas situaciones con líderes en las diferentes eclesiastías, primero, segundo nivel, no sé, está bien. Pero mi amado hermano, no es la generalidad para que acusemos de esa manera. Abraham era un hombre extremadamente rico en economía, en propiedad. Mira, Abraham no compró nunca una tierra, una hectárea, un acre de tierra. Lo único que compró fue la cueva de Macpela para poder sepultar allí a su amada esposa Sara. Y el texto nos narra con precisión las medidas de esa tumba, nos narra la ubicación geográfica que hasta el día de hoy existe y nos dice justamente cuánto valor quedó pactado por esa compra, e incluso las escrituras de ese documento hasta el día de hoy existen. Es decir, que esta no es una historia, como dicen muchos filólogos, que son historias que a alguien se le ocurrió contar. No. Hechos reales. Entonces, Jacob está pidiendo que sea enterrado en aquel lugar que su padre, su abuelo Abraham, había comprado. Recordemos que Jacob es hijo de Isaac. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Abraham, Isaac y Jacob. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, Macpela, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su esposa. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su esposa. Allí también sepulté yo a Lea. Muy interesante, a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y verso 33, préstele mucha atención al verso 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Por favor, subraye, circule la palabra expiró. Y fue reunido con sus padres. Es decir, haciendo la lectura de este texto textualmente, no nos cabe la menor absoluta duda de que nuestro patriarca Jacob, como Isaac y como Abraham, murieron. No solamente murieron, fueron sepultados, y nos especifica geográficamente el lugar donde hasta el día de hoy reposan. Cuando la Kadosh Torah nos describe el fallecimiento del patriarca Jacob, utiliza el término hebreo, preste mucha atención, Vaichbach, como suena, escríbalo, Vaichbach, con una G, Vaichbach. Esa expresión hebrea quiere decir expiró, pero no agrega que expiró y murió. Dice sobre esto la palabra y los estudios de los rabinos respecto al tema, que Jacob, nuestro patriarca, no murió. Pastor, como hace un momento, no entiendo usted con qué nos está saliendo. Observen lo interesante de un estudio rabínico de nuestros amados rabinos, que hasta nuestros días nos enseñan sabiduría y que es importante conocer esos estudios. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Acaso en vano, según la lectura que tomamos hoy, lo elogiaron los disertantes, lo embalsamaron los embalsamadores y lo enterraron los enterradores? A eso responde lo que se aprende en este versículo: y tú no temas, mi siervo Jacob, pues yo soy tu Salvador desde la lejanía y el de tu descendencia desde la tierra de tu cautiverio. El texto, igual a Jacob,
con su descendencia, aprendemos de ello que tal como su descendencia está viva, también Jacob está vivo. Simplemente la respuesta a esta pregunta nos dice cómo es posible decir que Jacob es nuestro patriarca, no murió cuando lo eulogiaron, lo embalsamaron y lo enterraron. Además, ¿cómo se entiende que el hecho de que su descendencia esté con vida esté relacionado con que también él está con vida? A ver si me van captando la enseñanza. ¿Cómo nosotros podemos entender que hace 18 años la pastora Pili se presentó en la plataforma de Iglesia Cristiana Integral en aquel entonces y dijo con su voz profética que desde este pequeño pueblo con futuro grande en la ciudad de Cherryville vendrían de todas las naciones a aprender la palabra, a amar la palabra, a vivir la palabra y a testificar de la palabra? No lo podíamos entender humanamente. No encontrábamos la logística, no encontrábamos las formas, cómo pudiese ocurrir todo el propósito de la palabra profética que la pastora estaba compartiendo. Pero repito, hoy 18 años después vemos cómo evidentemente a la manera de Adonai esa palabra profética se cumplió y hoy tenemos a cientos de hermanos de todas las naciones reuniéndose virtualmente, formando parte directa, integral de Israel, Casa Integral. Espero que me esté captando lo que le quiero significar. No es conforme a mi mente o a mi pensamiento. Esta enseñanza nos muestra cómo podemos entender que nuestro patriarca Jacob no murió. Y aquí vemos que esta mención no tiene la intención de negar la realidad visible al simple ojo. No se trata de una verdad factual, sino se trata de atestiguar que evidentemente fue eulogiado, embalsamado y enterrado. Y por supuesto la Torá nos dice siempre la verdad porque es la verdad verdadera. Por ello es que la pregunta, ¿acaso cuando lo elogiaron, lo embalsamaron y lo enterraron fue en vano? A ello la palabra nos responde que evidentemente la Torá atestigua, evidentemente lo acabamos de leer, la Torá atestigua y escrito está que fue enterrado. Y hay un texto que nos enseña en qué consiste la verdadera realidad de que Jacob esté con vida, después de lo que vamos a considerar para entender que evidentemente Jacob no murió. Ustedes están diciendo, pastor, ¿usted de dónde está sacando esto? Me gusta esta intriga rabínica. Es apasionante que nos lleve a pensar un poco más allá de nuestro entendimiento lógico y razonable. La singularidad de Jacob se expresa en el versículo, das la verdad de Jacob, es decir, que la cualidad distintiva de Jacob es la verdad. Siendo que la verdad es eterna e inalterable, lo vimos ayer, perenne, inmutable, y que la característica esencial de la vida de Jacob es la verdad, se desprende también que la vida perdura y se mantiene eternamente, y no solo en un mundo terrenal como lo conocemos, sino también en un mundo totalmente espiritual. Y a esta intención de la respuesta, tal como su descendencia está viva, présteme atención, aquí está la respuesta a todo. La descendencia de Jacob, las 12 tribus de la casa de Israel, están vivas. Dígalo conmigo, estamos vivos, aquí estoy. Yo soy casa de Israel, yo soy casa de Judá, yo soy de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Por lo tanto, aunque la Biblia nos narra que murió, fue embalsamado, fue enterrado, fue llevado a la cueva de Macpela y sabemos su ubicación puntualmente, hasta nuestros días, tú y yo somos testigos vivos de que Jacob, nosotros somos los hijos de Jacob y él está vivo.
Vivo a través de cada uno de los miles de millones de hijos de la casa de Israel esparcidos por todas las naciones. Ahora sí lo entiendo, pastor. Ya puedo comprender cómo es que estamos llevando el tema. Repito, no lo veamos desde el concepto de la razón, la lógica y el entendimiento, la jurisprudencia, el contexto legal, jurídico. No. Veámoslo desde el punto de vista espiritual. Si la casa de Israel fue conformada por 12 tribus, que lo tenemos claro, los hijos de Jacob, y a través de los hijos de Jacob viene toda la genealogía de la casa de Israel. Y a través de la casa de Israel viene Judá. Y a través de Judá nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, mis amados hermanos, no hay duda que hoy toda la descendencia del pueblo de Israel que se desarrolla plenamente en todas las naciones hasta el día de hoy, estamos absolutamente supeditados a ser la familia de Jacob, a la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros patriarcas. Por lo tanto, podemos decir que ellos están vivos con nosotros hoy, porque nosotros somos el ADN, somos la esencia. Por eso hoy en el secreto de las naciones, cuando venimos a la casa de Israel, y esto creo que lo he compartido con muchos hermanos y lo podemos experimentar todos. No sé si me quedan algunos minutos, permítame, sí lo voy a poder compartir. Amados hermanos, vengo de una cultura nivel 1, por supuesto, mi infancia, mi niñez, mi bautizo de niño a los 2, 3 meses, no sé exactamente a qué hora seguramente mis padres me bautizaron. De lo que sí estoy seguro es que el día de mi bautizo hubo una gran reunión de familia, hubo una gran comida, hubo una gran bebida y probablemente todos mis familiares, tíos y demás familias en esa reunión del bautizo del hijo primogénito de mi papá Miguel seguramente pudieron embriagarse y pasar una muy buena reunión. Pero de mi bautizo, pues particularmente no me acuerdo. Pero cuando pasan los años, yo siempre comparto este punto. Como a la edad de 12 años tuve la oportunidad de estar en un paraje hermoso en la cima de una montaña, viendo pasar los rayos solares desde muy temprano a la madrugada, en la mañana, y viendo esa escena tan hermosa. El Espíritu, y lo puedo decir hoy porque lo conozco, el Ruach HaKodesh, vino sobre mí en aquel momento, y yo, sin conocer absolutamente la oración, la tefilá, ni mucho menos Torá, recuerdo levantar mis manos en aquel lugar y hablar con Dios y decirle: Padre, hay situaciones muy difíciles en mi vida, en la vida económica de mi papá. Es un gran hombre, un hombre íntegro, un hombre recto, pero con una situación económica difícil. Él es un hombre luchador, batallador, esforzado, valiente, pero sin embargo nuestra economía es difícil y hay muchas cosas que queriendo tener no las lograremos tener. Yo te pido, Padre, permíteme, llévame por un camino en el que yo pueda ser de bendición para mi familia. Esa petición la hice de niño, 10 años, en aquel paraje sobre la montaña. Y no pasaron muchos años después, tal vez a los 20 años, 18, 19, 20 años, mi vida giraba de una manera tan vertiginosa, de bendición en bendición, en bendición, en bendición, prestando un servicio militar con bendición, salir a una escuela universitaria con bendición, empezar a tener labores profesionales con bendición, crecer laboralmente, profesionalmente, económicamente y solventemente, y yo veía tanta bendición que llegué a pensar que lo estaba haciendo en mis propias fuerzas, con mi propio entendimiento, en mis propias capacidades. Pero cuando por algunas circunstancias se quebró ese modelo y vino un momento de desilusión laboral y una crisis, ya lo mencioné esta semana, comenzando la semana. Entonces allí recorrí al ayudador, recurrí al Salvador, recurrí al único que podía enderezar mi momento tan difícil, y fue allí cuando me encontré entonces con el Evangelio. Fue allí cuando por primera vez visité una congregación, y fue allí cuando por primera vez Adonai habló a mi corazón y me entregó una promesa que ha marcado mi camino hasta nuestros días. Josué capítulo 1, versos 5, 7, 9, esfuérzate y sé valiente. Usted ya conoció esta historia y esa promesa me ha sostenido hasta el día de hoy. En ese proceso de vida, mis amados hermanos,
en ese caminar y en ese batallar de tantas luchas y batallas, evidentemente Hashem empieza a tratar con el egoísmo, con la vanidad, con la vanagloria, con el beneplácito, con el sentirnos un poco más que los demás en muchas cosas. Y el Eterno empieza a trabajar en mi vida con la palabra humildad, humildad, humildad. Humildad no es pobreza, humildad no son zapatos rotos, humildad no son vestidos añejos. Eso no es humildad, eso es miseria, eso es ruina. Humildad significa el tratar con las personas. Humildad significa reconocer que siempre habrá personas mayores y menores, más altas y más pequeñas. Humildad es aprender que apartados de Hashem nada podemos hacer. Humildad es entender amar a nuestros semejantes, en especial a aquellos que son difíciles de amar. Es fácil amar a mi esposa, fácil amar a mis hijos, pero hay un entorno de gentes a mi alrededor y muchas gentes tóxicas que conocemos en el camino que se nos hace muy difícil amar y probablemente alguna vez pensamos, lo mastico pero no lo paso, diríamos en otro argot muy popular por demás. Pero hoy Hashem nos dice, a ese es al quien quiero que ames, a ese es a quien quiero que bendigas, a ese, si quieres verdaderamente ser un hombre de Torah, a ese es al que tienes que aprender a amar. Y no es fácil el proceso, pero estamos aprendiendo. En toda esta historia, mis amados hermanos, un día, escuchando música, mis oídos escucharon el sonido de un shofar. Un día mis oídos escucharon algunas palabras en hebreo que no sabía que eran de hecho el hebreo, y entonces mi corazón empezó a palpitar de una manera extraordinaria y empecé a entender viendo un video, viendo el recorrido del pueblo de Israel, viendo esa entrada a Jerusalén. Empecé a comprender por el Ruach, a comprender que mi identidad no era una nacionalidad colombiana, una nacionalidad americana, que mi identidad no era una profesión X, sino que mi identidad era casa de Israel. Empecé a comprender que ahora tengo una vida, un ADN establecido a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y que mi esencia como hombre de Torah, como un varón Kadosh, es este momento de amar la palabra, de aprender la palabra, de vivir la palabra y poderla llevar a las naciones, para que tú, amado hermano, que nos escuchas hoy por primera vez, puedas decir: yo he sentido exactamente lo que el pastor sintió alguna vez. He sentido, algunos hermanos me dicen, yo escuché el sonido del shofar y me estremecí. No hay duda, estás escuchando el sonido de la trompeta. Hoy hay millones de gentes en el mundo entero que escuchamos el sonido del shofar y sabemos que el ADN que corre por nuestras venas es el ADN de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos siguen vivos hoy a través de cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros de generación en generación hasta ahí por la eternidad. Por lo tanto, nada de lo que fue escrito en nuestra Kadosh Torah para la eternidad podrá ser abolido, quitado, retirado, mancillado por la voz de hombres, concilios o denominaciones, porque lo que escrito está, escrito está. He dicho, caso cerrado. Bueno, mis amados hermanos, justo a tiempo, en este minuto que nos queda de cierre, quiero agradecerles a todos mis amados hermanos por esta semana apasionante con el tema de eternidad. Por supuesto, tendríamos que trabajar, repito, hay muchas cosas aún que profundizar. Pero la esencia de lo que queríamos comprender, entender que la eternidad es sin principio y sin fin. Y ese principio y ese sin fin, el Salmo 90 nos lo aclaró perfectamente. Nuestro amado Yeshua HaMashiach, sin principio y sin fin. Adonai Hashem, creador de todo lo visible y de todo lo invisible. El poder de la palabra creadora. La gracia de Hashem que nos permitió dejar escrita su Kadosh Torah a través de Moshe y a través de estos preciosos textos del
los primeros 5 libros de la Biblia, poder comprender todo el Tanaj y poder comprender todo el Brit Hadasha o Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Y en todo el estudio de estos compendios de libros de la Biblia, recordar y reconocer que Hashem, nuestro amado Adonai, y nuestro amado Yeshua HaMashiach, y nuestro amado Ruach HaKodesh, son un Ejad, uno. Yo soy uno con mi Padre. Y cuando tenemos claridad de esa unidad, de ese Ejad, entonces sabemos que nosotros somos uno con nuestro Padre. Mis amados, muchísimas gracias. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir la enseñanza. En verdad, es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Para nuestro día de Shabbat, sobre las horas de la tarde, 4 de la tarde, estaremos desarrollando nuestro Havdalah Shabbat. Bienvenidos. Para los hermanos que desean acompañarnos, reunión de varones Kadosh, sábado 7:30 de la mañana. Si alguno de los varones que está hoy aquí reuniéndose con nosotros en este programa y es tal vez tu primera vez con nosotros, envíame un texto, puede ser a través de WhatsApp, Roberto Alfaro, Pastor Roberto Alfaro, a través del correo o de nuestro portal israelcasaintegral.cap. Comunícate con nosotros. Yo estoy gozoso de compartirles, darles respuesta en la medida de lo posible. Siempre les atiendo de manera personal. Y conectemos, hermanos, conectemos, porque el sonido del shofar ya está haciendo eco en todas las naciones. Y tú que has escuchado ese sonido de la trompeta, sabes que eres casa de Israel. Así es que, mis amados, muchísimas gracias. Un privilegio. Shalom para todos. Una buena semana. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para todos aquí en Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Bendiciones para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.